Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung S10 Lite versus al Xiaomi Mi 9, entonces comencemos. El diseño del Samsung S10 Lite se inclina más hacia la línea Note que a la serie S10, pero eso no es necesariamente algo malo. Enfrente hay una gran pantalla de 6.7 pulgadas con una resolución Full HD+. A pesar del tamaño no tuve mayor problema para transportar el teléfono, ya que la relación de aspecto de 20:9 es manejable, solo tenemos inconvenientes al ser un poco más alto de lo normal. Usar el teléfono, sin embargo, es otra historia. Como uno de los dispositivos más grandes de la cartera de Samsung, la operación con una sola mano es absolutamente imposible. Para mantener bajos los costos y el peso, el S10 Lite cambia el vidrio por un material de policarbonato. A primera vista es fácil de confundirlo con el vidrio. La apariencia es extraña, sin embargo, es algo práctico que emplea esta empresa. Por otro lado, tenemos que el dispositivo cuenta con el puerto USB tipo C y una rejilla de altavoz adornada en el borde inferior. Algo negativo que tenemos con el terminal es que no poseemos conector para auriculares, algo que le resta valor al dispositivo, aunque claro, tarde que temprano llegarás a acostumbrarte. El teléfono tiene un sensor de huellas dactilares alojado en su pantalla, el cual con sus limitaciones que ya hemos hablado en anteriores videos me pareció preciso, pero no particularmente rápido. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.5 x 75.6 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 186 gramos. El Xiaomi Mi 9 posee una parte trasera de cristal, bonita aunque fácil de ensuciar con nuestras huellas. Este dispositivo en esta ocasión incorpora una triple cámara que sobresale bastante, lo que hace que si lo ponemos en una mesa no sea del todo estable, al menos si no tenemos una funda. No es problema mayúsculo, pero sí es algo visible. Cuando tienes el teléfono en la mano, sus bordes se sienten como una continuidad del dispositivo, algo que permite un buen agarre. El teléfono tiene lados ligeramente curvos, que acaban con bordes de aluminio, un detalle que literalmente recuerda al Mi 8 y a otros celulares de la empresa. En su frontal tendremos un notch en forma de gota y unos marcos reducidos espectaculares. Se nota el trabajo hecho por Xiaomi en este aspecto. Este dispositivo es ligeramente resbaladizo, aunque no tanto como en otros teléfonos de la competencia. El Xiaomi Mi 9 tiene en la parte de abajo doble salida para la bocina y un puerto de carga USB tipo C. Lamentablemente, este teléfono no tiene puerto para audífonos y aunque no tiene sensor de huella físico, sí posee uno en la pantalla. Si hablamos de botones físicos, mantiene el de volumen y el del encendido en el lateral derecho y un botón dedicado al Google Assistant del lado izquierdo. Este último botón puede configurarse con otras acciones predefinidas, como abrir Google, abrir la cámara frontal o una aplicación reciente o encender el flash para usarlo en modo de linterna. Algo negativo, como ya lo mencionamos anteriormente, es que este dispositivo no trae un puerto jack para sus auriculares, ni tampoco el slot para la memoria de expansión, por lo cual debes tenerlo muy presente si deseas adquirir este dispositivo. Por otro lado, el sensor de huellas que presenta en su pantalla funciona adecuadamente, es rápido en la detección de nuestra huella y sobre todo muy fiable. En sus dimensiones tenemos 157.5 x 74.7 x 7.6 milímetros de grosor y un peso de 173 gramos. Para el Samsung S10 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para el Xiaomi Mi 9 nos toparemos con tres versiones distintas, en una tendremos 6, otra 8 y en una versión que no estará presente en todos los países de 12 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. En el S10 Lite tendremos una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1 TB. En el Xiaomi Mi 9 contaremos con dos únicas versiones de 128 y 256 GB, que en esta oportunidad no pueden ser ampliadas por tarjetas microSD. En este Samsung S10 Lite tenemos que la empresa no acortó las especificaciones internas, ya que posee el procesador Snapdragon 855, siendo este el primer teléfono de la serie S con un chip Snapdragon. Este procesador tiene un solo núcleo con velocidad de 2.84 GHz para tareas de alta potencia, un grupo de 3 núcleos con velocidad de 2.42 GHz para tareas intermedias y un grupo de 4 núcleos con velocidad de 1.78 GHz para baja potencia. Sumado a esto tenemos que sus
gráficos son manejados por la GPU Adreno 640. Como era de esperar, en la práctica tenemos un rendimiento de nivel, incluso en tareas exigentes como juegos de gran carga gráfica, aunque aquí hemos detectado un ligero sobrecalentamiento, nada grave pero ahí está. En juegos como PUBG Mobile el terminal se desenvuelve muy bien, a la altura de los mejores terminales, no notaremos lag ni tampoco ralentización. Ya en el uso de tareas cotidianas el terminal literalmente volará, pues es muy rápido, la multitarea funciona adecuadamente y será una experiencia de otro nivel. El Xiaomi Mi 9 tiene el procesador Snapdragon 855 octa-core que corre a 2.84 GHz, al igual que el Samsung S10 y otros celulares similares. Acompañando este procesador tenemos la GPU Adreno 640. En mis pruebas el rendimiento del celular ha sido fluido y no he tenido inconvenientes al jugar, enviar mensajes y en general realizar tareas rutinarias a las que estamos acostumbrados. No he notado en ningún momento que el dispositivo se sienta lento y cuando he mantenido partidas de Asphalt 9 o PUBG Mobile tampoco he sentido que se calentara. Su fluidez ha sido positiva, no he encontrado que las aplicaciones abran de manera lenta, ni mucho menos que en juegos demandantes como los ahora mencionados se evidencie el lag. E incluso las descargas ocurren de manera rápida, sobre todo en los primeros momentos de carga tras iniciar el terminal por primera vez, donde generalmente suele presentarse lentitud. La autonomía de este Samsung S10 Lite es uno de los puntos fuertes con los cuales destaca este terminal, que sin ser excelente es de lo mejor que puedes encontrarte por este rango de precio. Tenemos una batería de 4500 mAh, una cifra generosa, aunque no excesiva. En días con un uso moderado, llegar al final de la jornada no es solo posible, sino que conseguiremos estirar la carga hasta el día y medio sin problemas. En un uso más exigente podremos llegar en total a las 6 horas de pantalla activa aproximadamente. Nada mal. Una batería de 4500 mAh lo mantiene todo funcionando. Samsung aumentó las velocidades de carga para admitir 45 watts con un cargador compatible con USB PD 3.0. Sin embargo, el cargador de la caja alcanza un máximo de 25 watts, lo que tampoco está mal. En mis pruebas, el teléfono tardó poco más de una hora en completarse desde cero, pero si quieres que se cargue a una velocidad mayor, deberás conseguir un cargador de mayor voltaje para reducir tiempos de conexión. En el Xiaomi Mi 9 no podemos dejar por alto su batería, pues este apartado como siempre es un aspecto que tenemos en cuenta al momento de valorar un celular. Debes tener en consideración que este teléfono ofrece un buen comportamiento, pese a tener una batería de 3300 mAh, y que a pesar de su precio se desenvuelve muy bien y compite con los mejores. En mi uso diario desde las 7 de la mañana he logrado finalizar la jornada y llegar a casa con algo de batería, aunque con el indicador en rojo y el menos del 10% sobre las 9 de la noche. Si eres de los que revisa cada rato sus redes sociales, chatea y te gusta escuchar música, esa será la duración que este celular en promedio te brinda. Realmente algo bueno, pero debemos ser honestos, existen en la actualidad dispositivos similares a este que nos brindan una mejor autonomía e incluso el doble de lo que presenta este terminal. Sobre la pantalla es donde tenemos uno de los bajones en este Samsung S10 Lite, y es aquí donde el dispositivo hace alarde de su apellido Lite, y es que a pesar de contar con una tecnología Super AMOLED, la resolución se queda en Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 394. Sé que este tipo de pantalla es buena, pero debemos ser más exigentes con los terminales de Samsung, ya que para el nivel que encontramos en otros dispositivos de esta misma compañía podría haber dado un poco más. No obstante, la experiencia con la pantalla a nivel de nitidez es más que satisfactoria, a pesar de no llegar a la densidad de sus hermanos mayores. El panel ofrece un buen contraste y brillo de sobra para que veamos bien el contenido, incluso a pleno sol. Adicionalmente, el brillo automático y la calibración, que por cierto viene configurado de serie en el modo natural, ofrece una tonalidad bastante neutra, con unos buenos ángulos de visión y una paleta de colores muy interesante, como es costumbre de esta compañía. Y para finalizar, tenemos que este Samsung S10 Lite posee un notch de forma circular, que se ha convertido en algo habitual en terminales de este rango de precios o inferiores, logrando disminuir el espacio en donde está alojada la cámara frontal. No es de lo mejor, pero se valora esta mejora. En el Xiaomi Mi 9, si hablamos de la pantalla, nos encontraremos ante un panel Super AMOLED de resolución Full HD Plus de 6.39 pulgadas, con 2340 y 1080 píxeles. Esta pantalla llega con una densidad de 406, la cual se encuentra en el rango promedio de los dispositivos de este mismo valor. La experiencia en este panel es buena y no se echa en falta la nitidez o nivel de detalle independientemente del contenido que se esté visualizando.
Buena experiencia con los ángulos de visión, por mucho que los exageremos, si bien no tardará en aparecer el sombreado que sea cuando ladeamos más allá del plano habitual, a nivel de contraste y colores nos ofrece una gran nitidez, con un nivel de saturación equilibrado tratándose de una pantalla Super AMOLED. De brillo va muy bien, alcanzando los 600 nits, que más allá del número en la práctica representa que no hay problemas en la visualización cuando la luz solar incide directa e intensamente sobre el panel. Eso sí, al ajuste de brillo automático le falta un poco, porque se queda bajo en situaciones de luminosidad media-baja, un leve problema que hereda al menos del Mi 8. El Samsung S10 Lite está equipado con una interesante combinación de cámaras. El principal es un sensor de 48 megapíxeles con apertura máxima de 2.0. Este combina con un disparador ultra angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una cámara macro dedicada de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4. Personalmente no me importa esta nueva tendencia de cámaras macro dedicada, si bien algunos seguramente aprecian esto, no es lo suficientemente útil como para justificar el reemplazo de un teleobjetivo. La cámara tiene una firma de imagen de Samsung para exteriores muy típica, los colores están ligeramente saturados para darles un aspecto impactante. El modo HDR se activa automáticamente y levanta los detalles de las sombras a expensa del ruido adicional. Notamos una modesta cantidad de supresión de ruido con detalles borrosos cuando nos acercábamos a un objeto por completo. Esto no debería ser un gran problema para la mayoría de los usuarios y las imágenes deberían ser suficientes para todos, menos para fotógrafos móviles más exigentes. En términos generales, los colores impactantes producidas por la cámara principal funcionan bien contra la competencia. El competidor más obvio del Galaxy S10 Lite es el OnePlus 7T. Este último incluye un teleobjetivo más útil, pero la cámara principal es similar. El Galaxy S10 Lite generalmente captura imágenes más detalladas y precisas. En una iluminación menos que ideal suele bajar la calidad, como es normal. El modo nocturno demostró ser una forma efectiva para mostrar detalles en las sombras y crear una imagen más brillante. Aún así, esta es una área donde el OnePlus 7T avanza con su rendimiento mucho más consistente y sin ruido. Por otro lado, tenemos que cuenta con un sensor de selfies de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. De manera predeterminada, la cámara se equivoca hacia las funciones de embellecimiento e ilumina las tomas tal vez demasiado, pero puede desactivar la mayoría de las configuraciones para obtener una imagen más natural. Y por último, contaremos con reconocimiento facial a través de la cámara delantera, sistema que además nos permite ajustar algunas opciones adicionales como que los ojos tengan que estar abiertos o que se suba el brillo de la pantalla para poder reconocernos en la oscuridad. Llegamos a uno de los puntos más críticos de los smartphones hoy en día, el apartado fotográfico, y en esto el Xiaomi Mi 9 tiene armas para luchar en este campo. Un pack de triple cámara trasera con sensor principal Sony de 48 megapíxeles con apertura focal de 1.75, una lente gran angular con sensor de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un objetivo zoom de 2x de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2. Siendo claros y directos, no estamos ante una cámara que luche por ser la mejor de este año, pero sí que estamos ante una cámara que puede hacer sombra en el rango de los móviles en los que se encuentra. Esta triple cámara da una versatilidad importante en términos de usabilidad y captura de escena que quieres capturar. En nuestras pruebas hemos encontrado con que el rendimiento en situaciones de buena iluminación es bueno, el resultado da muestras con alto contraste y haciendo uso del HDR es bueno, levantando ligeramente las sombras y manteniendo las luces. Si vamos a situaciones de baja luz es donde encontramos como este terminal cae por detrás de la gama top, y es que aunque hace uso de ese sensor de 48 megapíxeles, nos ofrece imágenes de 10 a 12 megapíxeles según la proporción que elijamos. La mejoría en la sensibilidad de luz no es tan clara, debemos decirlo. Y para terminar tenemos que el dispositivo presenta un desbloqueo facial que funciona correctamente y sin ningún tipo de problema. El Samsung S10 Lite le gana al Xiaomi Mi 9 en batería y pantalla. Por su parte, el Xiaomi Mi 9 le gana ampliamente al Samsung S10 Lite en los siguientes aspectos: diseño, almacenamiento, cámara y precio. En los aspectos que empatan son RAM y procesador. Cuando enfrentamos un terminal de Xiaomi, cualquier cosa puede suceder, tal como lo viste en este enfrentamiento cuando pensábamos que el Samsung S10 Lite ganaría contundentemente. Nos topamos con esta sorpresa, pues fue todo lo contrario, y el Mi 9 demostró que en términos de funcionalidad es muy superior, con lo cual termina ganando esta batalla. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.